Poderoso Dios, bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por la oportunidad y la bendición de estar en su casa, por la vida, por la salud. Decía David que de repente algunas cosas por las que damos gracias parecieran ser tan repetitivas. Pero hermanos, son cosas por las cuales día con día tenemos que agradecer, porque Dios no se olvida de nosotros ninguno de nuestros días, no se ha olvidado, y la provisión y su mano siempre ha sido con nosotros. Una de las cosas también por las cuales yo le doy gracias al Señor es por su paz en nuestras vidas y en nuestras familias, porque tenemos paz, porque tenemos la cobertura, tenemos la protección de Dios, porque sus ángeles levantan murallas en derredor nuestro y nos guardan, nos defienden, nos procuran, nos atienden, ven por nosotros. Amén. Y bueno, el tema del día de hoy, creo que se los comentaba el miércoles pasado, se titula Lo que no cuesta, no duele. Lo que no cuesta, no duele. Amén. ¿Será cierto? ¿Será cierta esa frase, hermanos, que lo que no cuesta, no duele? Hermanos, iglesia, ¿qué opinan ustedes? Quisiera escucharlos, algunos de ustedes. ¿Será cierta esa frase, que lo que no cuesta, no duele? ¿Sí? Yo también lo creo. Abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5. Mateo 5, versículo 41. Es un texto muy cortito, pero que trae una instrucción muy difícil de parte de Dios para nosotros. Y dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 100 metros. ¿Cuánto dice? Ve con él 2. Es un texto muy cortito, hermanos, pero es una instrucción honestamente muy difícil de cumplir, muy difícil, muy difícil. Y hoy vamos a orar para pedir dirección al Señor, que Él hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que el Espíritu traiga palabra para que nosotros podamos entender la palabra y podamos vivirla, podamos aplicarla a nuestro diario vivir, a nuestro diario caminar. Amén. Dios poderoso, Señor, te hemos alabado, hemos traído alabanzas a ti y nos hemos deleitado, Señor, en la adoración, porque eres poderoso, como dice el canto. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, dice el canto, y es toda la verdad, Señor, eres poderoso. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios, por ser parte de tu pueblo, por ser uno de tus hijos, por habernos llamado, por habernos comprado, por habernos apartado, Padre, para ser parte de tu pueblo, para ser llamado hijo tuyo, Señor, para ser llamados tus hijos. Padre, en esta hora venimos delante de ti. Hoy imploro, Padre, de tu guianza, de tu sabiduría, que podamos entender, que pueda entender la palabra, que pueda
hacer nido en mi corazón, en nuestros corazones, Padre, y que sea el Espíritu día con día redarguyéndonos, Padre, recordándonos la palabra, enseñándonos a caminar, a vivirla, a ponerla por obra, a practicar cada uno de los preceptos que tú nos dejaste y nos enseñaste, Padre. Enséñanos, Dios poderoso, y abre nuestros oídos y nuestro entendimiento para que la palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros, Dios. Dios poderoso. Gracias, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y había una nota en lo que buscaba alguna referencia, una nota al calce de este texto, y decía o dice: esta frase se refiere a dar un esfuerzo extra, a ir más allá de lo esperado y a demostrar generosidad. Y esta última frase se me hace muy importante. Y a demostrar generosidad y sacrificio voluntario. Sacrificio voluntario. El día martes, hoy es miércoles, ¿verdad? El día de ayer tuve una reunión con el personal de donde laboramos, y les hacía ver algunas fallas en las que habíamos incurrido para el servicio de aquellos que cubren nuestra nómina, nuestro pago, y les manifestaba cada uno de los puntos y les decía: fallamos en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Y a uno de los trabajadores le tuve que levantar un acta administrativa por 2 situaciones que sucedieron con uno de los propietarios. Y lamentablemente no lo pudo negar, porque quien dio la queja de este trabajador fue el propietario. Vino conmigo y me dijo: pasaron estas 2 situaciones y tienes que hacer algo. Mandé llamar a esta persona, platiqué con él, le pregunté qué había sucedido. La verdad me entristeció por la mala actitud de esta persona, porque aparte de que incurrió en esas 2 faltas, le molestó que el propietario haya ido a la oficina a dar la queja de algo, de 2 faltas que sí cometió. Entonces, para esta persona, los malos éramos nosotros. La persona, el propietario que dio la queja, y yo por levantarle el acta administrativa. Y se molestó y tomó una actitud muy negativa. El día de ayer les platicaba de este tema, y en relación a este comentario de que debemos de demostrar generosidad y sacrificio voluntario y hacer un esfuerzo extra a lo que tenemos que hacer, hermanos, laboralmente, los que estamos bajo un patrón o trabajando para una empresa, estamos obligados, porque desde que se nos contrata se nos dice: tus actividades son estas, en este horario entras a tal hora y sales a tal hora y descansas tal día. Y hermanos, estamos obligados a hacer las tareas para las cuales nos contrataron.
Tristemente y con el paso del tiempo, y ya no voy a hablar del personal, voy a hablar de todos nosotros, todos los que estamos trabajando para algún patrón, de repente comenzamos a olvidar para lo que se nos contrató y dejamos de hacer lo que nos corresponde, aún sabiendo que es nuestra obligación y que firmamos un contrato para realizar las actividades, y comenzamos a hacer como que hacemos y terminamos haciendo muy poco y haciendo y ocupándonos en otras cosas. Traigo de introducción, recordé dos situaciones. La primera, y es en relación al tema que lo que no cuesta no duele. Hace algunos meses, para ser exactos, tal vez un poquito antes de diciembre, uno de los sobrinos había pedido como regalo de Navidad un videojuego, pues de los últimos que habían salido, y todo dependía de cómo se portara, de cómo caminara y cómo se portara con sus padres, cómo obedeciera, cómo actuara, cómo viviera. Y empezaron a pasar los días y el niño cada vez que podía recordaba que el videojuego para Navidad y que el videojuego, pero la sorpresa que nos llevamos, porque realmente fue una sorpresa, como no sabíamos el costo del videojuego, en algún momento se le llegó a dar cierta esperanza de que se le podía regalar en Navidad. Cuando nos dimos cuenta del costo del videojuego, casi nos vamos de espaldas, hermanos. Más de 12,000 pesos costaba el videojuego, más de 12,000 pesos. Entonces hablamos con el niño y le dijimos, ¿sabes qué? Perdón, pero no, y aparte de eso, no te lo has ganado, no te lo has ganado. Entonces, por supuesto que hizo berrinche, por supuesto que se molestó, porque no se le dio lo que él había pedido, pero por otro lado, él no cumplió con lo que había prometido para poder ganarse el videojuego. Hace como 1 o 2 meses fuimos a hacer algunas compras y el niño nos acompañó, y el niño tiene la costumbre y le han fomentado el hábito del ahorro. Entonces íbamos a comprar y el niño dice, voy con ustedes, y agarró su dinero, una bolsita, se la colgó, se la atravesó y llevaba su dinero. Le digo, ¿te vas a comprar algo? Dice, sí, vámonos. Y llegamos a la tienda y mientras unos hacían la compra, yo me fui con el niño a buscar algunos juguetes de interés del niño, y empezó a ver los precios, y había juguetes que le interesaban y que le gustaban mucho, que por cierto no pasaban de 1,000 pesos, y veía los juguetes y se agarraba la mochilita como diciendo, creo que no, me lo brinco, y se pasaba a otro y buscó otro que costaba 800 pesos y dijo, no, tampoco. Y se brincó hasta que llegó a uno que costaba casi 600 pesos y dijo, creo que me voy a llevar este. Le digo, perfecto, adelante. Entonces cuando lo iba a agarrar, bueno, de hecho lo agarró, lo tomó y volvió a ver el precio del juguete. Cuando vio el precio ya de cerquita, ya muy aquí, dice, creo que no me lo voy a llevar, tío. Le digo, ¿por qué? Dice, porque está muy caro. ¿Le suena familiar esta historia? Hermanos, pero este niño no había vacilado en pedir un videojuego que costaba arriba de 12,000 pesos. Y este niño estaba consciente del precio. Cuando supimos del precio, dijo, bueno, no te preocupes, le voy a decir a mis papás que ellos pongan la mitad para que me lo puedan comprar. Estaba buscando soluciones. Y sin embargo él no pudo comprar, no quiso comprarse un juguete
de casi 600 pesos, porque era muy alto el costo para él. ¿Por qué no lo quiso comprar? Si costaba pues solo 600 pesos y realmente traía suficiente dinero, a mí me consta que traía suficiente dinero para comprar el juguete. Y se arrepintió y dijo, no me lo voy a comprar. Le dije, ¿por qué? Dice, porque está muy caro. Y hermanos, yo creo que no necesitamos ser niños que, a propósito, feliz día del niño para toda la iglesia. Algunos somos niños gruñones, otros no tanto, pero felicidades por el niño que todos llevamos dentro. Entonces, el niño decidió no comprarlo, pero de repente nosotros, aunque no seamos niños y ya seamos adultos, de repente reaccionamos de la misma manera. Y trayendo este ejemplo a la vida espiritual, de repente nosotros como que no dimensionamos o perdemos o se nos olvida el valor que Jesús hizo para morir por cada uno de nosotros, el alto precio que pagó Jesús por nosotros, y terminamos haciendo muchas cosas a un lado, olvidándolas o dejándolas de largo. Abran su Biblia en Mateo capítulo 27 y vamos a seguir con este tema sobre Mateo 5:41. Mateo 27, 31 y 32. Había un hombre llamado Simón de Cirene que se le obligó a llevar la cruz de Jesús. Mateo 27, 31 dice: después de haberle escarnecido hablando de Jesús, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. El 32 dice: cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Lo obligaron, hermanos, a llevar la cruz. El dato histórico de esta historia, del tiempo, del lugar, de la cruz, dice que la distancia que recorrieron hasta el Gólgota era aproximadamente como de 600 metros, un poquito más de medio kilómetro. Imagínense, hermanos, caminar más de medio kilómetro cargando una cruz que en promedio pesaba de 75 a 100 kilos. ¿Cuántos de ustedes, sobre todo varones, han cargado un bulto de 50 kilos? ¿Han cargado bultos de 50 kilos? ¿Y se les hace liviana la carga o es pesada? Es pesada la carga. Imagínense una cruz de 100 kilos, equivalente a 2 bultos de cemento. Imagínense que llevamos en nuestra espalda o en nuestros hombros la cruz, y que en el lugar que ocupó Simón, nosotros fuésemos caminando. Ubiquémonos en ese tiempo, y que fuésemos caminando, que viniéramos del campo, como en otra cita de la Biblia lo menciona, que este hombre dice que venía del campo, venía de trabajar, venía cansado, venía de una jornada de trabajo y venía del campo, y lo pescan y lo agarran y le dicen: ¿sabes qué? Órale, llévate la cruz y camina. No le preguntaron si quería, lo obligaron, Ahora, hermanos, pensando que vamos pasando nosotros por ahí y que a nosotros se nos dice, se nos da la instrucción y se nos obliga a cargar la cruz de Cristo rumbo al Gólgota, y que empezamos a caminar con la cruz. Y hermanos, yo creo que si llegáramos a vivir ese momento, creo que entenderíamos mejor y valoraríamos mucho más el precio que Jesús pagó por cada uno de nosotros.
¿Se imagina usted cargando la cruz, caminando más de medio kilómetro, siendo escarnecido, siendo golpeado, siendo escupido, dándole de latigazos, empujándolo, tumbándolo? Podemos imaginarnos, hermanos, caminar sobre ese camino al Gólgota llevando la cruz de Jesús, y vamos caminando y empezamos a sufrir y empezamos a sentir el cansancio. Yo creo que en los primeros 100 metros de nuestro caminar llevando la cruz, yo creo que podríamos sentirnos ya agotados, cansados, porque era una cruz que pesaba mucho. Y yo creo que tampoco de haber sido como muy cómodo el llevar, cargando y arrastrando la cruz. ¿Se imagina usted, hermano, en esa situación, en el lugar de Simón, cargando la cruz? La Biblia no menciona nada más de este Simón de Cirene, pero creo firmemente que este hombre pudo entender mucho mejor el precio que Jesús pagó por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados, para darnos vida, para darnos libertad, para llamarnos para ser hijo de su pueblo. Y fuimos, después del sacrificio, después de ser salvados a precio de sangre, tuvimos la oportunidad. Decía David hace rato, y me retumbó esa frase, decía: tenemos el poder de ser hijos de Dios. Tenemos el poder y tenemos el privilegio, hermanos, de ser hijos de Dios. Y me retumbó mucho esa frase. Dije, sí, no solamente tenemos el poder, tenemos la bendición de ser hijos de Dios, de ser parte de su pueblo. Y hermanos, Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesús hace un reclamo. Y yo creo que este reclamo no solo era para los escribas, para los fariseos, sino era para todos aquellos que simplemente no obedecemos, que simplemente no hacemos. Lucas capítulo 6, versículo 46 dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Es un reclamo de parte de Dios. En el versículo 45 habla que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Dice, el hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, hace buenas obras. ¿De quién hablamos? ¿A quién podríamos mencionar? Se me ocurre hablar del buen samaritano. Y pasó un levita y pasó un sacerdote y pasaron de largo. Y se suponía que eran hombres que conocían a Dios, que practicaban la palabra, que vivían conforme a la palabra, que caminaban, que hacían misericordia, que conocían la ley, que conocían lo que tenían que hacer, que sabían que tenían que hacer misericordia. Y eran hombres entendidos. El sacerdote y el levita tenían un llamado, tenían un trabajo especial, un trabajo no común, porque era el sacerdote y era el levita. Era un levita y conocían la palabra. Y pasaron de largo.
e hicieron como que no vieron al hombre que estaba tirado en el camino. Y pasa el buen samaritano y dice la palabra que es movido a misericordia. Y del buen corazón, del buen tesoro sacan lo bueno, las buenas obras. Pero también dice, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y podría acordarme de Caín. Hermanos, mató a su hermano solo porque la ofrenda de Abel, Dios la vio con agrado y aceptó la ofrenda de Abel, no tanto por lo que le sacrificaba, sino por el corazón que Abel tenía para con Dios, porque Abel amaba al Señor, no así Caín, y lejos de esforzarse Caín para ofrecer un buen sacrificio ante Dios, le molestó en gran manera a tal grado que mató a su hermano. El hombre malo del mal tesoro saca lo malo. Y dice aquí el Señor, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? El verso 47, leemos en adelante y dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es aquel hombre al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Y escuchó la palabra, hermanos, pero sin embargo no la puso por obra. Recibió la instrucción de construir la casa sobre la roca, de fundamentar su casa, de cimentar su casa en un lugar seguro, en un lugar firme, en un lugar fuerte. Y el hombre necio no escuchó razones, no quiso obedecer y dijo, la tengo fácil, no voy a escarbar porque implica más trabajo, implica más sudor, implica más esfuerzo. Y edificó su casa sobre la arena. Hace unos días, más bien hace unas noches, tuve un sueño, hermanos, que tiene que ver mucho con este tema de obedecer la palabra, de vivir la palabra, de entender y de, sobre todo, ser obedientes. Samuel le dijo a Saúl, cuando Saúl levantó el altar y sacrificó, porque el ejército se le desertaba, ofreció sacrificio al Señor. Cuando Samuel le había dado la instrucción de que esperara hasta que él llegara para que él hiciera el sacrificio. Cuando llega Samuel, encuentra a Saúl ofreciendo el sacrificio y le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl había caído en desesperación porque veía que el ejército se iba, desertaba, y él necesitaba saber si se iba a levantar, necesitaba saber si Dios iba a estar con él en la batalla para poder levantarse e ir contra los filisteos. Y llega Samuel y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué fue lo que te dije? Te dije que esperaras hasta que yo llegara. Y Samuel le dice, el obedecer es mejor que los muchos sacrificios. Y hermanos, pareciera una frase bonita nada más, pero cuando tuve este sueño,
Después de que soñé eso, yo me desperté y empecé a meditar. Y le platiqué el sueño a mi esposa y le decía, me hace mucho sentido el sueño, porque pues de alguna manera es parte de la respuesta, de parte de Dios para nosotros. Y yo soñaba a un hombre que continuamente oraba al Señor y le pedía, y le pedía, y le pedía. Y este hombre oraba al Señor y derramaba sus lágrimas y derramaba su corazón delante de Dios. Y yo estaba a un lado de él, y en la parte de enfrente de donde él estaba podía ver cada una de las peticiones que le había hecho al Señor. Podía verlas y podía contarlas y podía saber qué peticiones le había hecho al Señor. Pero el Señor no le respondía. Y este hombre oraba y oraba y oraba y no tenía respuesta de parte de Dios. Hasta que un día este hombre, no sé qué pasó con él, era muy seguro y muy evidente que por una parte oraba al Señor, pero no estaba viviendo conforme Dios quería que viviera. No estaba haciendo lo que Dios quería que este hombre hiciera. No estaba obedeciendo. Y a esa parte quiero llegar, hermanos, porque a partir de ahí este hombre comenzó a tener respuesta. Sin este hombre entender el por qué Dios no le respondía a todas y a cada una de sus oraciones o de sus peticiones, este hombre seguía pidiendo y seguía pidiendo, pero sin embargo no vivía, no actuaba, no correspondía al sacrificio, no obedecía. Y un día vi cómo este hombre, sin ya pedir de nueva cuenta, porque la lista estaba larga y habían muchas peticiones, yo las podía ver y podía contarlas y podía saber qué peticiones había hecho, específicas, yo podía verlas. Y yo decía, ¿por qué Dios no le responderá a este hombre? Y un día este hombre, sin más, y sin este hombre proponérselo, sin saberlo, simplemente ya no pidió, pero sin embargo este hombre comenzó a obedecer y ya no pidió más. Este hombre comenzó a vivir, comenzó a hacer, comenzó a obedecer, sobre todo eso, porque el sueño se trataba de la obediencia. Y cuando este hombre comenzó a obedecer, y miren que yo fui testigo del sueño, este hombre no tuvo ninguna intención de decir, ya sé, si yo comienzo a obedecer probablemente el Señor me responda. Este hombre no pensó de esa manera, realmente en su corazón dijo, a partir de ahora voy a comenzar a obedecer. Y hermanos, cuando obedeció, cuando hizo la primera cosa en obediencia, yo pude ver, hermanos, cómo la respuesta de parte de Dios le llegó a este hombre. Y este hombre empezó a caminar en obediencia. Y yo empecé a ver cómo las respuestas, hermanos, cada una de las respuestas, cada una de las oraciones, cada una de las peticiones que este hombre había hecho, este hombre sin ya pedir nada más, sin ya pedir, porque ya no estaba pidiendo, simplemente estaba obedeciendo, estaba viviendo, estaba caminando, estaba haciendo. Y yo pude ver cómo cada una de las respuestas le empezó a llegar a este hombre. Cada una de las oraciones que había pedido, le empezó a llegar a este hombre las respuestas. Y las respuestas le llegaban. Y este hombre ya no pedía, simplemente vivía en obediencia. Y desperté del sueño. Y me senté en la cama y empecé a reflexionar.
Y hermanos, realmente eso es algo que nosotros sabemos, que así actúa Dios. Y decía yo, me hace mucho sentido que este hombre comience a obedecer, a vivir en obediencia, a vivir en santidad, y a consecuencia de buscar, como dice la palabra, primeramente el reino de Dios, las respuestas le comiencen a llegar. Y yo veía cómo las respuestas eran respondidas de parte de Dios cuando este hombre comenzó a obedecer y a vivir y a caminar. ¿Será que eso nos falta a nosotros, hermanos, para que las peticiones que le hemos hecho al Señor comiencen a tener respuesta a nuestras vidas? Y yo le dije, Señor, perdóname, porque probablemente por esa razón no me hayan llegado las respuestas a mi vida. Y repito, no estamos descubriendo el hilo negro con esto, porque realmente lo sabemos. ¿Sí lo sabe, iglesia? ¿Que Dios actúa de esa manera? Hermanos, y yo voy a hablar por mí. Y si yo sé que Dios actúa de esa manera y en consecuencia a la obediencia, ¿por qué no obedezco? ¿Será mucho para mí obedecer? Jesús ya hizo la parte difícil, ya me salvó, ya me dio un nombre nuevo, ya perdonó todas mis faltas, todas mis iniquidades. Y el Señor ya nos ha llamado. Y miren que la salvación es un regalo y hemos sido salvos por gracia y por misericordia de Dios. Y digamos que la parte fácil la tenemos nosotros. Y tenemos algunas tareas por cumplir designadas de parte de Dios y sabemos lo que tenemos que hacer. Y no hemos obedecido, no las hemos hecho. Y repito, hablo por mí. Y he dejado de hacer muchas cosas. ¿Será por esa razón que el Señor no me ha respondido todavía a algunas o varias peticiones que yo le he hecho al Señor? Y Samuel le dijo a Saúl, el obedecer es mejor que todos los sacrificios que puedas ofrecerle al Señor. En la medida que tú obedezcas, o en la medida que yo obedezca, creo que en esa medida el Señor nos va a responder o me va a responder. Y vamos a alcanzar misericordia de parte de Dios. Y el tema dice que lo que no cuesta no duele. Hermanos, pero voy a retomar la tarea que se le asignó a Simón de Cirene. Si en algún momento, ubicándonos en el tiempo de Jesús, a nosotros se nos hubiera obligado a cargar la cruz de Jesús para llevarla al Gólgota, probablemente entenderíamos la magnitud del castigo, del sufrimiento, del dolor, de la agonía, del cansancio, del castigo que Jesús sufrió por nosotros, para que nosotros, a través de su sangre, de su sacrificio, de su muerte, obtuviéramos perdón, salvación y vida eterna. Pero no nos tocó cargar la cruz de Jesús, literal. Y hablo del tramo para llevar la cruz al Gólgota. Solo la cargó Simón. Yo creo que este hombre pudo valorar lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y la palabra de hoy es esa, hermanos, para que dimensionemos, valoremos, apreciemos el pago
por nuestra salvación. Oramos al Señor. Gracias, Padre bendito, por la palabra expuesta en esta tarde, Dios. Señor, y el sueño fue muy claro. En la medida que nosotros obedezcamos y vivamos conforme tú nos has instruido, tú nos has enseñado, nos has dado ejemplo, en la medida que nosotros vivamos de esa manera y obedezcamos y caminemos, Padre, no solo las bendiciones, todo va a llegar, Señor Jesús, a nuestras vidas. Gracias, Padre, por la palabra de esta tarde-noche. Espíritu Santo, te toca a ti hablar a nuestras vidas, a nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y reflexionar en la palabra y entenderla para comenzar a vivirla, para tomarla más en serio, Dios. Eso es, para tomarla más en serio, Dios bendito. Gracias por la palabra de esta tarde. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.